María Elvira Rocabarea nos habla en este vídeo de la película La primera globalización de su amigo José Luis López Linares. Ella hubiera añadido algunos datos sobre, por ejemplo, las causas por las que los reyes católicos deciden conquistar Granada finalmente y lanzarse hacia la conquista de lo que luego fue América. Esto hay que moverlo una cosa detrás de otra para entender el contexto. A eso ustedes suman que los portugueses estaban ganando dinero a manta. O sea, era una cosa indecente. Cuando Carlos I de España, V de Alemania, se casa con la estupendísima, guapísima y maravillosa Isabel de Portugal, sin conocerla, no se casa porque sea guapa, luego funcionó, Luego funcionó. Pero se casa con ella porque es la princesa más rica de Europa. La más rica sin discusión. Y el rey de Portugal es en ese momento el hombre más rico de Europa. Entonces, todo eso hay que explicarlo para entender por qué Castilla manda 14 expediciones, entre 1492 y hasta Urdaneta, 1565, 14 expediciones para intentar conectar con los mercados de Asia. Si no se explica esto, no se entiende lo demás. Otra cosa que me hubiera gustado mucho explicar es ese chino que aparece al principio, ¿no? Que se llama Sun Yat-sen, uno de los grandes ministros del periodo Ming, y el autor de una reforma jurídica y hacendística que condicionó el futuro de China, una ley que se llama la ley del látigo único. Los chinos son muy sinceros en sus expresiones. Lo del látigo único es por los impuestos. No me digan que no tiene gracia llamarle látigo a los impuestos. Yi Qiao Bian Fan se llama esa ley en chino. Y es la ley que hace que los chinos, a partir de ese momento, esto ocurre menos de 10 años después de que se hubiera conectado con el galeón de Manila el imperio Habsburgo con el imperio Ming. China tiene un problema grande con la moneda y no queda ahí. ¿Por qué tiene China un problema grande con la moneda? ¿Vale? China tiene un problema grande porque en este momento los chinos se calcula que ya eran el 40% del Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, China ahora en el 21 no está haciendo nada que no hubiera hecho antes. No llega a un siglo, sí, ellos le llaman el siglo de la humillación, que es el momento del gran choque con el capitalismo occidental, y los chinos se desestructuraron por completo, no supieron hacer frente a esa situación. Luego, si quieren, hablamos de esto, que también me hubiera gustado explicarlo. Pero la realidad es que China ya tenía una capacidad de producción inimaginable para los occidentales. Y los chinos exportaban muchísimo. Pero los chinos no tenían moneda con valor intrínseco. Es decir, los chinos habían inventado en el periodo Song el papel moneda. Hasta ahí estamos. Pero el papel moneda es una moneda fiduciaria. Es decir, es un papelillo al que usted le concede el valor por confianza con quien lo emite de valer tanto. ¿Qué ocurre cuando usted tiene que comprar y vender con gente que no se fía de usted o en principio no tiene por qué fiarse? Pues que usted necesita una moneda con valor intrínseco. La moneda con valor intrínseco desde los tiempos de los sumerios era la plata. Voy a explicar aquí las razones por las cuales la plata ha sido siempre la moneda, no en esta época, sino en Roma, en Grecia. La plata ha sido siempre el metal con el que se ha acuñado la moneda. ¿Por qué? Porque se endurece con cierta facilidad, porque hay mucho más, porque eso, en fin, mil razones. Pero China no tiene plata. China importa la plata fundamentalmente de Japón, que sí tiene minas de plata, y cuando aparecen los portugueses empiezan a suministrar plata a China para fabricar moneda. Toda la plata que se importa, toda la plata que China absorbe es para fabricar moneda. La necesita para monetarizar la economía, porque tiene un problema, o sea, diríamos un cuello de botella con sus exportaciones, a cuenta del problema de la moneda. Y es la conjunción astral. O sea, se calcula que como máximo, hasta que el galeón de Manila se fija en el 70 y tantos, ahí se ha visto un documento que no se ha explicado,
que es una carta que le envía, está en el Archivo Histórico Nacional, y yo me empeñé en grabarla y en leerla. Ni se ve ni se lee. El año 72 el virrey Martín Enríquez de Almansa le envía a Felipe II una carta desde México, en la que le explica algunas cuestiones económicas fundamentales. La primera es que el comercio por el Pacífico no se puede estabilizar, no se va a estabilizar, porque el Pacífico es enorme y se come los barcos. De manera que los empresarios, la gente que está en condiciones de exportar y que quiere ir hasta Filipinas e importar, se juega los barcos a la ida y se juega los barcos a la vuelta. Y ningún comerciante está en condiciones de poder hacer semejante apuesta de una manera rentable. Por lo tanto, si el comercio con Asia tiene que funcionar, tiene que ser el Estado el que ponga el medio de transporte por aeropuerto. Es decir, que esto no sale adelante si no conseguimos hacer una estructura que unifique lo público y lo privado. Triunfó totalmente. Eso lo explica el virrey maravillosamente. Y luego le explica que para China es muy difícil llevar mercancía porque ellos producen mejor loza, mejor tela, seda, etc. Y va enumerando todos los productos. No está para nada despistado el virrey, para nada, en cuanto a economía global. Y le dice a Felipe II, lo que nosotros podemos exportar a China es plata. Y es lo único que les interesa. Pero si nos atenemos a esas ideas del mercantilismo, los metales preciosos no se exportaban más que en muy pequeñas cantidades porque se suponía que lo que se hacía con ellos era atesorarlo. Así que Felipe II, en la persona de su virrey Martín Enríquez, está dispuesto en ese momento a tomar una decisión económica que rompe por completo todo el marco conceptual del mercantilismo, que es exportar metal para hacer moneda, para que esa moneda sirva de circulante en otro continente. Es un movimiento arriesgadísimo, pero triunfó también igualmente. Y 10 años después de esto, fíjense si ha sido importante para China, el ministro Jiang Yuzhen promulga esa ley del látigo único en la que, primero, los chinos ya no pagan en especie, es decir, no pagan ni con sacos de arroz, ni con cerdos, ni con nada. No pagan con trabajo, es decir, si tengo que pagar impuestos, el equivalente que son 10 días de trabajo, 8 o 10 días de trabajo para el Estado, 15, esto era muy trabajoso. El imperio chino era muy grande y la gestión de los impuestos por la vía del trabajo o por la vía de las cosas materiales, a falta de tener moneda circulante en condiciones, era muy trabajosa. Al Estado se le iba en recaudar la mitad de lo que se le iba de lo recaudado. Y es una jugada magnífica, porque de repente este ministro, que es un tío genial, además es un gran teórico, digamos, del derecho de Estado, es decir, es un gran teórico acerca de cómo se construye un Estado, hasta dónde llega, un filósofo, hasta dónde llega el bien individual, cuando colisiona con otros bienes individuales y cuál debe prevalecer, el que sea mejor para la mayoría. Es un tío muy interesante, muy interesante. Látigo único porque de repente todo el mundo paga impuestos. Lo puede hacer porque tiene un circulante que se lo permite. Y entonces, como la base de recaudación aumenta, bajan los impuestos. Y se produce una maniobra fantástica y hay un subidón de economía espectacular que termina provocando un problema de inflación de tanta beneficio como se produce en ese momento. Eso algo me hubiera gustado explicarlo. ¿Han visto ustedes ahí algunas imágenes del código Boxer, que es muy poco conocido, las circunstancias en que ese código Boxer se dibuja, que es un proyecto en el momento de la unificación de las coronas, de la creación de un virreinato asiático que juntase las posesiones portuguesas y las españolas, o sea, las de la Nueva España, unificando la India y Filipinas? Fue un proyecto muy interesante. Y también me hubiera gustado, por ejemplo, insistir más en el asunto de la seguridad jurídica, ¿no? Lo que explica García Básolo, ¿no? De esta viuda que es de un pueblo de Córdoba, que emigra, tal, que hace negocios en el galeón. Bueno, García Básolo nos explicó que se está peinando una fuente maravillosa de información, que son las notarías, ¿no? Los archivos notariales, ¿no? Cosas fantásticas, ¿no? O sea, como legados que se han hecho en Filipinas. Legados que se han hecho en Filipinas para gente que está en el virreinato de la Nueva España y en la península ibérica.
y esas herencias llegan. Es una situación de seguridad jurídica absolutamente formidable. O sea, que alguien muera y teste en Manila con la seguridad de que sus albaceas, de que del sistema judicial le va a permitir la venta de su propiedad, que esa propiedad sea enajenada y que parte de esa herencia vaya al sitio que la ha decidido y a las personas que la ha decidido en México, en la Nueva España, y otra parte llega. Es una cosa realmente formidable. Esa es la seguridad jurídica que existía, ¿no?, en ese imperio, ¿no? María Elvira Rocabarea nos habla en este vídeo de la película La primera globalización de su amigo José Luis López Linares. Ella hubiera añadido algunos datos sobre, por ejemplo, las causas por las que los reyes católicos deciden conquistar Granada finalmente y lanzarse hacia la conquista de lo que luego fue América.